Capítulo 16. En la costa colombiana dirían capítulo 16, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo te fue con la comidita del viernes? No pasó el examen. Hizo falta el Big Vaporú. Hechos 16. Muy bien. Y vamos a leer rápidamente. Voy a leer para ustedes esta porción de la Escritura para que tengamos un buen contexto. Dice la palabra del Señor. Leo a partir del versículo 11. Ponga atención. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí, ¿a qué ciudad? Filipos. Eso es importante, ¿ok? Eso es importante. Filipos, la ciudad de Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, un día sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, ¿qué hacen? Alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro por cualquier cosa y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, ¿qué dijeron ellos, iglesia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero predicar en esta oportunidad acerca de esta porción de la Escritura que sucedió en Filipos. Y he titulado al mensaje de esta hora: creer y hacer. Creer y hacer. Esta historia es linda. Estaban presos, estaban cantando, estaban orando, vino un terremoto de repente, movió los cimientos de la cárcel y se soltaron las cadenas, los presos quedaron libres.
Este carcelero, de acuerdo a la ley romana, tenía que morir, porque a todo carcelero que se le encomendaban algunos prisioneros o algún prisionero, si este prisionero se escapaba, él tenía que pagar con su propia vida. Fue la razón por la cual tomó una espada y se quería quitar la vida. Pero Pablo le dice: ¿por qué te vas a matar si nadie se ha ido? Aquí estamos todos. Y el hombre dice: bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fue la pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el estudio, el mensaje se llama creer y hacer. Hermanos, cuando se habla de la salvación, porque esta porción de la Escritura, versículo 31, se utiliza mucho cuando se habla acerca de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lindo, ¿no es cierto? Bonito el versículo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando hablamos de salvación, hay palabras claves que se utilizan muchísimo. Por ejemplo, la palabra fe. ¿Ok? Es una palabra que se utiliza por todo lado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La palabra fe. La palabra creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra palabra que se utiliza para salvación es la palabra recibir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. La otra palabra que se utiliza para salvación es la palabra confesar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿okay? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, en esta oportunidad yo quiero hablarles de un tema que no quiero confundirlos, por supuesto. Quiero que todos aclaremos ciertas cosas, pero que lo veamos bajo la óptica de la enseñanza bíblica en su totalidad. Es cierto, se necesita la fe. Es cierto, hay que abrirle el corazón a Cristo. Es cierto, hay que confesar que Él es el Señor. Es cierto lo que dice la palabra de Dios. Pero, y este es un gran pero, yo quiero que veamos la enseñanza de la Escritura en su totalidad y veamos qué es la expectativa de Dios con relación a la salvación. Este hombre hizo una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hasta ahí llegamos. Y qué bonito, hermano, usted crea y crea. Sí, pero la historia no termina ahí. La historia no termina. ¿Qué pasó después de eso? El hombre se fue para su casa y no pasó nada. ¿Qué pasó después de eso? El hombre creyó, se regresó a su casa con su familia, les contó la linda historia que había pasado y no sucedió más nada. No, el resto del pasaje nos dice cuáles son las cosas que sucedieron. Mire usted el versículo 32, 33 y 34. Después de que le dijeron cree en el Señor Jesucristo, mire versículo 34, lo dejaron así nomás. No, 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, ¿qué hizo el hombre? Les lavó las heridas. Y después de lavar las heridas, ¿qué pidió hacer? Que lo bautizaran. No solamente a él solo, sino también a toda su familia. Y el siguiente versículo dice: llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estos son los resultados de creer. Por eso el mensaje se llama creer y hacer. Y yo le voy a demostrar en este momento, hermano, cómo es más importante el hacer que el creer. De acuerdo a la enseñanza total de la Escritura, el hombre, en primer lugar, dice el versículo 32, recibió la palabra como producto. Después de recibir la palabra, lavó las heridas. ¿Qué significa eso? Se puso a servir. Creer y hacer. Se puso a servir.
Después de eso, se bautizó como una señal de haber creído. Hacer. Después de eso, lo llevó a su casa. Hospitalidad. Hacer. Después de eso, les puso la mesa. Compartió lo que tenía. Hacer. Se regocijó con toda su casa el resultado de haber creído. Ahora, cuando hablamos de salvación, repito, la mayoría de las veces el énfasis está en creer en la fe y no en el resultado de haber creído. Entonces yo quiero que nosotros veamos una porción de la Escritura en Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Iglesia, ponga atención por favor, porque hay varias cosas en el estudio de esta hora que yo quiero que usted se lleve en su corazón en este día. No todo el que me dice Señor, Señor. En esta tarde, todos los que estamos acá hemos clamado Señor, Señor. Pero Jesús dijo, muchas gracias, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Esto es igual a que Jesús se parara en este momento detrás de este púlpito y nos dijera a nosotros con el corazón en la mano: gracias por haber cantado este día, gracias por haber venido a mi iglesia en este día, pero tengo algo que decirles. No todos ustedes van a entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría si Jesús nos dijera esas palabras en este día? Gracias por haber cantado, porque todos cantamos, por lo menos la mayoría. Gracias por haber venido. Pero tengo que decirles algo, no todos ustedes van a entrar en el reino de los cielos. Y entonces, Señor, la pregunta, Señor, ¿y entonces quién va a entrar? El versículo da la respuesta. ¿Quién dice que va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, vamos a dejar eso ahorita en hold por un instante, esperando por un momentito. Otra cosita más. En el versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Lo vamos a traer a nuestros días. Señor, yo enseñé en la escuela dominical. Señor, yo canté en el coro. Señor, yo cuidé carros en el parqueo. Ni modo que adentro, ¿verdad? Señor, yo hacía café. Señor, yo eché pupusas. Señor, yo. Entonces, él dice algo muy interesante. El versículo 23. Y quiero que le ponga atención. Entonces el Señor les declararé. ¿Qué va a declarar el Señor? Hasta ahí nomás. Nunca os conocí. Ok, nunca os conocí. O sea que usted hizo esto, usted hizo aquello, usted hizo aquí, usted vino, usted tal cosa. Y el Señor te dice, ¿cómo me dijo que se llamaba? Nunca os conocí. Ahora, ese nunca os conocí, téngalo en su corazón en un instante. Y quiero que veamos otro versículo rápidamente. Vea la pantalla, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Y después de eso, ¿qué dice? Pero el versículo anterior dice, ¿qué dice el versículo anterior? Nunca los conocí. Y en este versículo dice, si usted es mi oveja, yo la conozco. ¿Dice ese versículo, sí o no? Pero el versículo anterior dice, nunca te conocí. Entonces, lo que los dos versículos juntos nos están diciendo es que para que el Señor nos conozca, tenemos que ser de sus ovejas. Y las ovejas lo siguen a Él. Eso dice el versículo. En el versículo anterior dice, yo nunca os conocí. Ok, quiero que se quede eso en su corazoncito. Ahora, vamos a regresar al texto de Mateo 7:21. Primero, es importante que Dios nos conozca. Ya vamos a ver de qué manera nos conoce el Señor. Versículo 7:21 una vez más.
dice que el que va a entrar en el reino de los cielos es el que hace la voluntad del Padre. Entonces, aquí tenemos un problema. La pregunta que nos hacemos nosotros es: ay, pastor, ¿y cómo puede uno saber cuál es la voluntad del Padre? No se preocupen, porque una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia se explica con la misma Biblia. Así es que el mismo Señor nos dio una idea de cómo conocer la voluntad del Padre. Y lo tenemos en otro pasaje de la Escritura, en Mateo 21 y versículo 28. Y vamos a leer despacio. Recuerde las palabras de Jesús, ¿ok? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces la pregunta es: ¿y entonces quién va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y quién es el que hace la voluntad del Padre? Ahorita te explico, dice el Señor. Mire lo que dice el versículo 28. ¿Qué os parece? Aquí nos cuenta una historia. Veamos la historia, porque es una historia fascinante, muy bonita. Un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2. Y acercándose al primero le dijo, ahora ponga atención, aquí en esta parábola el Señor utiliza la palabra trabajar. Trabajar no es creer, trabajar es hacer. ¿Está conmigo? Porque nadie dice: hijo, quiero que vengas conmigo para que creas. Ven a mi viña para que creas en mi viña. No, yo quiero que vengas y te pongas a trabajar. Entonces, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y este respondiendo le dijo: no quiero, como los adolescentes hoy en día. Pero después, ¿qué pasó? Ahora, espérese. Ojo con esto. Cambió de opinión, ¿verdad que sí? Pero aquí viene la pregunta: ¿qué lo hizo cambiar de opinión? La palabra que está antes de fue. ¿Qué palabra es? Arrepentimiento. Quiero que vayas a trabajar a mi viña. No, no quiero. Híjole, hermano. Le dije que no, mi padre. No, yo voy a ir. Se arrepiente y va. Versículo que sigue. Y acercándose al otro, este era más emocional, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo: sí, Señor, voy. ¿Y qué pasó? No fue. Versículo que sigue, el Señor explica. Aquí viene la respuesta a la pregunta anterior. Entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y luego dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os ¿qué? Arrepentisteis. Entonces, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo yo voy o el que fue? Entonces, no es lo que nosotros confesamos, no es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros hacemos. Usted puede decir: yo soy cristiano. Y hoy en día uno tiene que preguntar: ¿y de cuál es, mi hijo? Y un día me dijo una persona a mí: es que usted no me puede juzgar. Bueno, lo que pasa es que la Biblia dice: por sus frutos. Y lastimosamente un árbol malo no da frutos buenos. Un árbol malo, al menos que cambie su raíz, al menos que cambie la semilla, seguirá dando frutos malos. Creer y hacer. Déjeme decirte algo más con relación a esto. Bueno, mejor me voy a ir despacito. Hablando de hacer la voluntad del Padre, fíjate, el énfasis que yo le estoy hablando a ustedes es la palabra hacer. Cuando Dios juzga a la gente, escúchame, no lo va a juzgar por lo que sale de tu boca, te va a juzgar por tus acciones. Lo que implica que nuestras palabras salen sobrando. Yo puedo decir 1000 veces: soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Y después de que termine las 1000 veces de decir soy cristiano, voy a alguna sanganada. Eso no me hace cristiano las 1000 veces que dije soy cristiano. De mis labios puede salir lo que sea. Usted va a un nuevo trabajo y usted le dice a su jefe: mira, ando buscando trabajo,
yo soy cristiano por la gracia de Dios. Ay, qué bueno, hombre, porque aquí en la compañía me gusta cuando vienen los cristianos y esto y lo otro. Y usted le da trabajo y él le dice qué es lo que tiene que hacer. Resulta que 45 minutos más tarde usted se da cuenta que le echa una bandeada en inglés, en español y en todos los idiomas habidos a otro compañero, diciéndole palabras soeces. ¿Qué es lo primero que le viene a su mente y a su corazón? Este señor, ¿qué piensa usted? ¿Este señor qué? Él dice. Ahora, cuando nosotros emitimos ese juicio, emitimos el juicio en las palabras que salieron de la boca del individuo o en las acciones. En las acciones. Entonces, está bien la fe, está bien creer, está bien recibir, está bien confesar, pero Dios está más interesado en el hacer. ¿Qué vas a hacer? Bueno, el pasaje que vimos hace un instante, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. Ahora quiero que veamos otro pasaje de la Escritura, Lucas 6:46. Y vamos a poner atención despacio, porque recuérdate que otra regla de interpretación bíblica es que nosotros no podemos sacar de contexto una porción de la Escritura. Tenemos que interpretar la palabra en base a la enseñanza total. Fíjate, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Ahora dígame, ¿qué dice el versículo? Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no creéis lo que yo digo? ¿Dice eso? ¿Qué dice? ¿El qué está hablando aquí el Señor? ¿Está hablando de creer o está hablando de hacer? Está hablando de hacer. No de creer, habla de hacer. ¿Por qué me dice Señor? ¿Por qué me llamas curios? ¿Por qué me llamas patrón? Si cuando te pido que me traigas un martillo, no quieres. Si cuando te pido que hagas algo, no lo haces. Versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ojo, ¿y qué dice? Y las cree. ¿Qué dice? Y las hace. Os indicaré quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Bueno, mas el que oyó y qué, y no creyó, y no hizo. La ruina de esta persona le vino porque no hizo. La destrucción de esta persona le vino porque no hizo. La desgracia de esta persona le vino porque no hizo. Usted puede creer 40 años, 50 años, usted puede creer 80 largos años en su vida y estar sentado enfrente de mí en esta iglesia, pero déjeme decirle, si usted no hace, you're toast. Estás tostado, quiere decir eso. Lo dice la palabra. La razón, y se le explico en un instante. El problema es, yo entiendo perfectamente bien que nosotros vivimos bajo dos mundos: el mundo espiritual y el mundo secular. Y el mundo secular ha creado una gran influencia dentro de nosotros, por la caída en el huerto del Edén, por nuestra naturaleza pecaminosa. Somos vulnerables ante el pecado cuando se nos presenta. Y no solamente eso, si la gente quiere conocer la verdad, tiene que ir a una iglesia para conocer la verdad. Si la gente quiere conocer la verdad, hay que escudriñar para conocer la verdad. Pero el pecado no tienes ni que buscarlo en una iglesia ni escudriñarlo. El pecado te lo mete el diablo por los ojos, por las narices, por las orejas, te lo mete por donde quiera que sea. Ves la televisión, ahí tenés el pecado. Y el mundo secular te está diciendo cómo pensar. Vos ves una película y ahora, hermano, nuestros abuelos se desmayan ahora de ver las cosas en televisión que antes, Dios guarde, no se podían ver en absoluto. Yo recuerdo en uno de los libros del doctor Billy Graham, dice que la primera vez que él vio un brasier fue el día de su luna de miel. Y los de ahora dicen: yo tampoco he visto uno. Claro, porque ya la mayoría no usa. Es increíble cómo han cambiado las cosas hoy en día.
Entonces la televisión, la película, el cine, la escuela, el sistema de este mundo, los diferentes movimientos humanistas a todos lados que defienden a todo el mundo, menos a los cristianos. Vivimos bombardeados por todas estas cosas. Pero usted piensa que con tener una Biblia en su casa, que usted no lee ni entiende, usted piensa que con asistir a una iglesia el resto de sus días hasta que usted se muera, usted es evangélico, usted es cristiano. No, hermano, pero estamos viviendo tiempos de crisis de identidad en el evangelio. Las cosas no son así. Lo que estamos viendo acá, el Señor te va a juzgar. Es más, Dios va a juzgar a este mundo, no por lo que cree o por lo que no cree. Dios va a juzgar a este mundo por sus obras. Y escucha, cristiano, las recompensas que Dios nos va a dar en la gloria, ¿usted cree que nos van a dar la recompensa por las cosas que hemos creído? No, Señor. Las recompensas son por las cosas que hemos hecho para Dios. Ahora, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, porque esa fue la pregunta del carcelero de Filipo. ¿Y qué debo hacer para ser salvo? Bueno, nos vamos a ayudar un poquitito con Lucas capítulo 3 versículo 8. Aquí tenemos la predicación de Juan el Bautista, que fue la misma predicación de nuestro Señor Jesucristo. Porque mis queridos y amados hermanos, escucha esto: no hay salvación sin arrepentimiento. El mensaje del Nuevo Testamento, el precursor, el que abrió camino para Jesús y el mismo Señor Jesucristo, el mensaje fue sencillo y claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en este versículo, Juan el Bautista dice: haced pues, ¿qué palabra sigue? Frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque es digno, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Le voy a parafrasear el versículo a la salvadoreña en el año 2019. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir: pero si yo voy a la iglesia. Y no comencéis a decir: pero si yo sirvo en la escuela dominical, pero si yo canto en el coro, pero si yo limpio el templo, pero si yo echo pupusas, pero si yo tal. No comencéis a decir esas cosas, porque Dios puede hacer de esas cosas aún de las piedras. En pocas palabras, Dios está interesado en los frutos dignos de arrepentimiento, porque estamos hablando del hacer. El hacer, el hacer, el hacer, el hacer. De eso estamos hablando. Ahora, frutos dignos. ¿Y cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Es la evidencia externa de que nos hemos arrepentido. Es la evidencia externa de que nos hemos arrepentido. El doctor Jack Hyles cuenta una historia. Ya está en la presencia del Señor, Dr. Hyles. Él dice que la iglesia de ellos estaba en una zona de prostitución. Pero un día, una de estas señoras de esta industria estaba en una esquina cerca de la iglesia. Y una mujer de la iglesia le habló del evangelio. Y la mujer andaba con una faldita bien corta, y andaba enseñando la mitad de su busto. Y le dijo a la señora: no, yo no, ¿cómo voy a entrar a la iglesia de esa manera? La mujer lloró cuando le entregó su vida a Cristo. Y la señora esta que le habló del evangelio le dijo: no, mire, yo le presto un suéter, venga, a usted nadie la va a juzgar en el templo, además usted se va a sentar conmigo. Y la metió a la iglesia. Y la mujer pasó al frente con ella, le entregó su vida a Cristo. Y para hacerles a ustedes el cuento corto, resulta que a la vuelta de 20 y pico años más, la que tocaba el piano era la mujer prostituta que habían encontrado cerca de la iglesia en una esquina. A otras mujeres,
porque la iglesia tenía un ministerio para alcanzar a estas personas. A otras mujeres les hablaron del evangelio. Es más, otras de esas mujeres también recibieron a Cristo. Otras de esas mujeres también lloraron cuando recibieron a Cristo, pero seguían vendiendo su cuerpo en el mismo lugar. A esta mujer que tocaba el piano, el doctor Hayes la ponía como un ejemplo de un fruto de arrepentimiento. Porque el fruto de arrepentimiento es la evidencia externa de que sí, verdaderamente yo me he arrepentido. El apóstol lo dijo de esta manera: el que era mañoso, el que era ladrón, se despertó el hombre. El que era ladrón, ¿qué dijo la Escritura? Ya no robe más, hombre. Ya no robe más. Usted, Señor, que tiene malos sentimientos, ya no más. Porque fíjate, hablar es una cosa, hacer es otra. Dios no te va a juzgar por lo que sale de tus labios, te va a juzgar por lo que sale de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo puedo decir, hermanos, hay que perdonar. Sí, decirlo es fácil, pero perdonar es difícil. ¿Por qué te va a juzgar Dios? ¿Por decir yo perdono o por darse cuenta que en realidad has perdonado? No es el creer, es el hacer. ¿Por qué te va a juzgar Dios? Hermano, yo no tengo ningún resentimiento con nadie. Esas son palabras. Pero vivir en mi corazón de una persona que me causó un daño y que Dios, poder decirle al Señor, Señor, como dice la Escritura, examina mis pensamientos, examina mi corazón, por favor. Por eso oramos antes de comenzar el servicio. Por eso hacemos silencio antes de comenzar. Y le pedimos a cada quien, hermano, vamos a acercarnos al trono de la gracia. Dios conoce nuestro corazón. No vengamos a ofrecer el sacrificio de los necios. De eso predicamos el miércoles pasado. Seamos nosotros lo que exige, lo que busca Dios, adoradores que adoren en espíritu y en verdad. No se trata de hablar, hermano. Se trata de hacer. De eso se trata. Si usted es una persona mal hablada, usted dice, yo soy cristiano, mi abuela fue cristiana, mi mamá fue cristiano y yo soy cristiano también. Sí, pero a usted le salen culebras y le salen alacranes por su boca. Perdóneme, usted está confundido. Usted está confundido, mi hermano. Y no le puedo decir primo, ¿verdad? Porque estamos aquí, pero no, usted necesita no lo que dice el pastor, hermano, lo que dice la palabra. Usted necesita hacer frutos dignos de arrepentimiento. Un día me dijo una esposa a mí, pastor, tenemos no sé cuántos años casados, 17, no sé cuántos. ¿Sabe usted? Me dijo que mi esposo a mí nunca en la vida me ha pedido perdón por nada. Porque para él eso es una debilidad. Un hombre nunca le puede decir perdón a una mujer. No me diga. ¿Y qué tal si la Escritura dice que si usted no perdona o no pide perdón, el Padre tampoco lo perdona a usted? Es que no es el decir. Esa expresión tan boba verdaderamente. Es que tú no sabes cómo está mi relación con Dios. Tengo 3 palabras para usted: ja y ja. Whatever. Aquí le estoy mostrando yo la Escritura. ¿Sabe qué significa eso? No te metas en mi vida y déjeme hacer lo que a mí se me ronca mi santa y regaladísima gana. Yo hago lo que yo quiero. Con mi vida no se mete nadie. Eso es lo que usted está diciendo. ¿Okay? Y usted tiene un problema mucho más grande todavía, pero grande, inmenso. ¿Sabe cuál es? Que Dios no lo puede ver de cerca. Porque Dios a la gente altiva y orgullosa la mira de lejos. Al humilde Dios mira de cerca. Para poder acercarse usted a Dios, usted tiene que tomar su orgullo, tiene que tomar su soberbia, ponerla en el piso, pararse en su soberbia y en su orgullo, pedirle perdón a Dios y arrepentirse verdaderamente de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. El primer paso para la salvación es el arrepentimiento. Es el primer paso.
El segundo, ¿por qué? Porque ahí se siembra la semilla. El día que usted viene y le entrega a Cristo, en ese día está la nueva simiente. La semilla divina entra a usted. Dios pone dentro de nosotros la nueva naturaleza. Y cuando mi arrepentimiento es genuino, ¿qué pasa? Se produce entonces el fruto. Se produce el fruto. Y fíjate que no hay ni que decir, hermano, deje de andar tomando, hermano, deje de andar fumando, hermano, no sea malcriado. No hay que decir ninguna de esas cosas, porque la misma historia nos demuestra algo: que mientras más me acerco a Dios, más me alejo de las cosas del mundo. Y mientras más me acerco a Dios, más me alejo de las cosas del mundo. Hasta que llegues a un momento que usted va a decir, pastor, mire, yo me fumaba 2 cajetillas, 3 cajetillas, como mi abuela, que se fumaba un montón de cigarrillos. Y llegó un momento que le molestaba el humo del cigarro cuando otras personas estaban fumando. ¿Y quién hizo eso? El Espíritu de Dios. A medida que yo me acerco, a medida que me acerco al Señor, me voy alejando de esas cosas. Y va a haber un momentito que ni falta te van a hacer. La falta que vas a tener es la falta del Espíritu de Dios en tu vida. La falta que vas a tener es la de estar cerquita del Espíritu Santo. Es la de cantarle un himno al Señor que te sale del alma, que te sale del corazón y te sale una lágrima de gozo, de alegría. Señor, gracias por tu presencia. Eso vas a anhelar. Entonces vas a poder decir como el salmista: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Señor, te necesito. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Yo necesito como cristiano buscar personas que me ayuden a ese crecimiento, porque si yo soy débil, yo no me voy a reunir con los otros débiles, porque entonces vamos a hacer un atajo de débiles haciendo un montón de debilidades. Porque la gente se asocia, ¿verdad?, por afinidad. Entonces no, yo digo, no, esta persona a mí no me ayuda, pero esta sí. Esta persona no, es más de lo mismo, pero esta otra sí. Ay, con esto solo hablo estupideces. Ay, pero con esta yo crezco. Ay, con esta otra persona solo, pero con esta me ayuda. Ese es el diario caminar de la vida cristiana. Efesios capítulo 4, versículo 22 lo explica el apóstol Pablo de una manera maravillosa. Estos son los frutos dignos de arrepentimiento. No el decir, sino el hacer. Dice el apóstol, escuchen, señores de Éfeso, en cuanto a la vieja manera de vivir, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿saben qué es lo que tienen que hacer ustedes? Despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es un fruto digno de arrepentimiento. Señora, si usted es una señora soltera y usted antes de conocer al Señor, el lunes la visitaba un amiguito, el martes la visitaba otro, y el miércoles descansaba, pero el jueves llegaba otro. ¿Por qué? Porque usted no conocía la verdad. Usted no sabía de la luz de Cristo, no sabía de la luz del Evangelio. Simplemente decía, ay, son mis amigos y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Pero ahora usted se convierte al Evangelio, conoce al Señor. Entonces le comienza a decir a los amiguitos, ¿saben qué? Ya no más. Pero ¿cómo es posible que te arruinaste? No, me compuse, es la cosa, amigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Evangelio es así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, ya no puedo seguir igual, porque si yo sigo viviendo igual, eso significa que no ha habido un verdadero arrepentimiento. Por más que yo diga soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano, pero mis hechos no reflejan lo que la Biblia dice. Usted, hermano, usted puede decir, a mí yo la verdad, a mí lo que el pastor diga ni me va ni me viene, está bien conmigo. Sí, yo sé que soy bonito, pero que no le caigo bien a todo el mundo, ¿me entiende? No me lo tiene que explicar usted eso. El problema es que quien va a estar sentado en el trono juzgando no soy yo, sino el que escribió esto. So don't kill the messenger. No mate al mensajero. Yo estoy aquí nada más para decirle lo que el rey manda decir, cómo son las cosas. Usted puede decir yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Al final del día la gente te va a juzgar no por tus palabras, sino por tus hechos.
A todo ese montón de gente inconversa que saben que usted es cristiano, ¿no se ha puesto a pensar por qué nunca ponen un pie en la iglesia? Porque ellos, siendo inconversos, tienen más discernimiento que usted. Cuando usted desaparece del mapa, cuando usted desaparece de la foto, cuando ya sus amistades se fueron de la casa, sabe que son las cosas que hablan entre ellos mismos. Este cuate, ¿verdad? Porque hay muchas de esas personas que conocen a verdaderos evangélicos. Algunos de ellos son familiares, son primos, son tíos, son verdaderos creyentes y comparan a esos verdaderos creyentes con usted. Y dicen, no, este señor está confundido. Porque yo tengo un primo que es creyente, pero ese hombre, Dios guarde. Ese hombre ama al Señor, ese hombre sirve a Dios, ese hombre se sacrifica, ese hombre hace lo que sea por ayudar a su iglesia. Este señor está confundido. Y yo quiero sacarle de su confusión, hermano. Para eso es necesario desaprender una gran cantidad de cosas que usted se ha metido en la cabeza y buscar más al Señor. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Estos son los frutos del arrepentimiento y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual hay que desechar. Usted acostumbraba a decir mentiras. Usted falsificaba documentos para que el gobierno le regrese más dinero. Como creyente usted no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el falsificar y el hacer, eso es el viejo hombre. Usted se mete a una tienda y sale con un martillo. Híjole, no lo pagué. Gracias, Señor. No, eso no es así. Eso es robar. Nadie de la tienda lo vio, pero Dios lo está viendo desde el cielo. Y te dice, hijo, pero si yo soy dueño de todos los martillos del mundo y vos le estás robando un martillo a ese señor de la tienda, ¿cómo es posible? Y recuérdese que el que honra a Dios, Dios lo honra a él. Usted no necesita robarse un teléfono, no necesita robarse una computadora, no necesita robarse una bolsa de cemento de ningún trabajo, no necesita traerse una cosa de esas de pintura del trabajo. No necesita hacer esas cosas. Usted deje que su testimonio y su vida hable de su fe, mi hermano. Que la gente vea, porque, te repito, al final del día el juicio no es por lo que se cree, sino por lo que se hace. Apocalipsis 20:12. Vea la pantalla, por favor, por cuestión de tiempo. Y vi a los muertos grandes y pequeños, ¿cómo estaban? De pie ante el pastor David. ¿Dice eso la Biblia? ¿De pie delante de quién van a estar? Entonces, mi hijo, lo siento que no voy a poder estar ahí para defenderlo. ¿Ok? De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros. ¿Y libros de qué? ¿Qué había en esos libros? Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, escuche, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros. ¿Según qué? Lo que creyó. No, según lo que vivió. Según lo que vivió. Ahí mismo, versículo siguiente. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según lo que habían creído. Dice, no, es según sus obras. Termino con una porción de la escritura de Santiago 2:21 en la nueva traducción viviente, por favor. Iglesia, ponga atención. 2 textos más y nos vamos. ¿No recuerdas, despacio, mire, no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios? ¿Por qué dice, iglesia? Entonces no fue por lo que creyó. Entonces no fue por su fe. ¿Sabe por qué? Porque si Abraham dice, yo tengo fe, pero no intenta sacrificar a su hijo, no tiene fe. Entonces Dios declara justo a Abraham no por su fe, declara justo a Abraham por el resultado de su fe. Porque la fe no es pasiva, no es estática. La fe produce obra, produce acción. Y dice el versículo,
Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ya ves? Mire el siguiente versículo. ¿Ya ves? ¿Te das cuenta? El mensaje se llama creer y hacer. Dice el texto, ya ves, su fe y sus acciones actuaron ¿de qué manera? En conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera. Quiere decir que si usted dice, no, si yo creo, pero usted no acciona en base a la palabra, su fe es incompleta. Y ninguna fe incompleta puede salvar a nadie, iglesia. Puede salvar a nadie. Bueno, dice la palabra, quiero dejar este versículo en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Hechos 3:19. En la nueva versión, en la versión 60, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis queridos hermanos, al irnos a casa en esta hora, yo quiero que piense no tanto en el juicio de la gente, porque la gente no puede hacer nada por usted. No, es que la gente me juzga, olvídese de eso. La gente va a hablar porque Dios les regaló boca y lengua. ¿Ok? Pero eso no es el punto. El punto es Dios. Es Dios, porque Él es el que me va a juzgar al final del día. Y no por lo que yo digo que creo, sino por lo que yo hago. Por las cosas que yo hago. El fruto de la carne son todas las pasiones, son todos los pecados, es el fruto de la carne. El fruto de la carne es la fornicación, es el adulterio, toda esa depravación. Pero el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Decir, hermano, hay que ser paciente, es bien fácil. Pero tener paciencia, no. Y Dios no te va a juzgar por lo que hablas, Dios te va a juzgar por lo que haces. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Señor, al estudiar las Escrituras en esta tarde, definitivamente descubrimos que es necesario hacer frutos que sean dignos del arrepentimiento que nosotros hemos declarado tener. Como aquel hijo pródigo que se fue lejos y viviendo en una provincia apartada, reaccionó, se arrepintió de su pecado y dijo, esto es lo que haré. Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero esas palabras, Señor, no tendrían el mismo efecto si este hijo pródigo no hubiera comenzado a caminar rumbo a su casa y haber llegado hasta la puerta de su hogar y hacer lo que dijo que haría. El hacer. Ayúdanos, Señor. Aquellos que hablamos de que somos cristianos, pero que nuestra conducta deja mucho que desear. Aquellos que decimos que somos cristianos, pero nuestras acciones del día demuestran todo lo contrario. No estamos aquí por el juicio de la gente, porque al final del día tú eres el juez justo. Estamos aquí, Señor, para pedirte perdón por nuestras faltas y pedirte que nos des la fuerza, el valor de tener un arrepentimiento real, genuino, un arrepentimiento que pueda dar muestras, que pueda evidenciar externamente que hemos creído en el Dios de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera en esta tarde entregarle su vida al Señor, yo le hago una invitación. Reciba a Cristo en este día, comience una vida nueva. El primer pasito en la fe es abrir el corazón al Señor
y dar muestras de arrepentimiento, decir me arrepiento de mis pecados, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en el corazón, póngase de pie donde está o levante su mano y déjenos orar por usted. Habrá alguien que le entrega su corazón al Señor, que le entrega su vida. Hay consejeros que están alrededor del templo listos para ayudarle a tomar esa decisión tan importante, que es la única que tiene que ver con la eternidad. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias, Señor, por derramar tu sangre preciosa y poner tu cuerpo en lugar del mío. Abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Despídenos con tu paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe esta tarde a las 6, esgrima bíblica y palabra de Dios para el liderazgo. No olvidemos este miércoles estudio. Viernes es Viernes Santo, 7:30 en la casa del Señor. Bendiciones.